Muy bien. Buenos días, hermanos, a los que me pude saludar. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Sí? Si no, le voy a pedir a Matías igual, si no me escuchan, me da una silla y me la tire. Si me escuchan. No, pero si me escuchan, entonces prefiero no usar el micrófono. Muy bien, oramos. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias Señor porque podemos estar en tu casa, Señor. Gracias Padre por estas lindas alabanzas, Señor, que te podemos cantar a ti. Y ahora te pedimos, Señor, por este tiempo, que sea tu palabra, Señor, llenando nuestro corazón, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a hacer una pregunta que creo que la mayoría les va a gustar, o van a decir que sí. ¿A quién le gusta dormir? Yo levanto las manos, si pudiera levantar los pies lo haría, pero no puedo. Es algo que nos gusta, ¿no? Y a veces personalmente duermo más de lo que debería, pero a todos creo que nos gusta dormir, ¿no? Y es necesario. Y uno cuando duerme, por lo general, sueña, ¿no? Sueña cosas, creo que a todos nos pasa. Y a mí me pasan cosas muy locas cuando sueño. Por ejemplo, pongo un despertador para ir a algún lado, o sea, para ir a algún lado de mañana, y el despertador me suena, y yo, bueno, voy a dormir 5 minutos más, y es el peor error que podemos hacer. Nunca lo hagan. Y bueno, en eso que estoy durmiendo, sueño que, o sea, me desperté, fui al baño, me levanté, me lavé los dientes, y ya estoy allá donde tengo que ir hace rato, y yo feliz, y después me despierto y pasa que estaba durmiendo, ¿no? Hace poco me pasó algo más loco todavía, que hace como un mes venía para la venta económica y pongo el despertador de mañana y bueno, lo pongo a eso de las 8 más o menos y el despertador me suena. El despertador sonó con un par de minutos y yo ni me enteré que el despertador, o sea, estaba sonando, pero lo escuchaba. No sé si entienden, pero yo durmiendo escuchaba el despertador, ¿no? Y no me daba cuenta que era el despertador. Y empecé a soñar con esa música, ¿no? Esa música del despertador que era mi hermano tocando el violín. Y entonces yo decía, ¿qué hace mi hermano tocando el violín? Y de pronto escucho Brandon, ¿quién me llama? Y era mi madre llamándome. Y no sé si le ha pasado, pero es re loco. Y yo le quería hablar, hermanos, del llamado de Dios. O sea, muchas veces pensamos que el llamado de Dios es solamente ir a predicar a una isla o predicar en África o lugares que nunca ha entrado el Evangelio, y es así, es un llamado de Dios y es una tarea de nosotros, pero en sí los hijos de Dios tenemos varios llamados y cada uno tenemos muchos llamados. Por ejemplo, Dios nos llama a leer su palabra, ¿no? Dios nos llama a orar, Dios nos llama a vivir una vida en obediencia, Dios nos llama a amar a los hermanos y podría seguir diciendo cosas, ¿no? Y esto que me pasó a mí del sueño, de ese sueño rarísimo, pasó algo parecido que está en la Biblia. Si vamos a 1 Samuel, vamos a ver. 1 Samuel, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 10. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Versículo 5. Y corrió luego Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose fue allí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová ni a su palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él levantándose vino allí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye.
Vamos a leer hasta ahí. Y el versículo 1 dice el joven Samuel. Y en realidad, si nosotros decimos joven, capaz que pensamos de 18 para arriba, estamos ya en gente más grande. Pero en realidad se dice que Samuel en ese entonces tenía entre unos 12 y 16 años. Entonces que no era tan joven, sino que era más bien un adolescente, ¿no? Y dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y él estaba ahí, ¿no? Estaba en el templo, servía. Era un muchacho, por así decirlo, que obediente a Dios, ¿no? Fiel a Dios. Y Dios ve en él un corazón limpio que puede usar. Porque dice el versículo 1 más adelante que la palabra de Dios escaseaba en esos días, ¿no? Y cuando hay desobediencia en el pueblo, como lo había en ese entonces, Jehová no se revelaba, ¿no? Y Dios ve en Samuel un muchacho que Dios puede usar. Y dice que la palabra de Dios escaseaba, ¿no? Y hoy vamos a hablar más bien de la palabra de Dios, de lo que es la palabra de Dios y por qué necesitamos leerla, ¿no? Este mes de la Biblia, justito, último día, de porque todos los llamados de Dios están acá, están en la palabra, ¿no? ¿Y qué es la palabra de Dios, no? Y yo pienso que la palabra de Dios es pura gracia, ¿no? Pura gracia de parte de Dios hacia con nosotros. De parte de Dios que nos deja su palabra para poder guiarnos, para poder obedecerle, para saber lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Vamos a ver algunos versículos a lo largo de la charla, así que vamos ahora a Juan 17. Juan capítulo 17, vamos a leer 4 versículos. Leemos el versículo 6, dice: He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús ora por sus discípulos y dice: tu palabra es verdad, santifícalos en tu palabra. Y lo que tenemos hoy acá en nuestras manos es la misma palabra que Jesús hablaba. Es la misma palabra que en la creación dijo: sea la luz, y fue la luz. Y esta es la misma palabra que tenemos hoy en nuestras manos. Hermanos, muchas veces no sabemos lo que tenemos en la mano y lo que significa la palabra de Dios para nosotros, ¿no? Creo que la palabra de Dios va mucho más allá de lo que podamos entender, ¿no? Y si pudiéramos entender creo que el 2% de lo que es la palabra de Dios, entenderíamos mucho más de lo que podemos, ¿no? Y Cristo ora a su Padre por nosotros, por sus discípulos, y le dice: santifícalos en tu palabra es verdad. Y es así, hermanos, la única verdad que hay es la palabra de Dios. No hay otra verdad, porque es la verdad absoluta. En Salmos 119, 105. Si alguien lo puede leer, por favor. Lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien. Lámpara a tus pies es mi palabra y lumbrera a mi camino. Y creo que lo tenía de memoria, así que es bueno. y muchas veces nos convertimos nosotros mismos en como religiosos de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, yo me levanto, me despierto y sé que personalmente lo digo, ¿no? Sé que tengo que leer la palabra, voy y la leo, bueno, después pasa el día, de noche, sé que tengo que leer la palabra, voy y la leo. El otro día me levanto, sé que tengo que leer la palabra, voy y la leo. Y muchas veces se convierte como en una rutina, y no es así, hermanos. Tenemos que leerla y saber lo que leemos y aplicarla a nuestras vidas, ¿no? Y creo que nos pasa seguido eso de leer la palabra porque Dios nos manda eso, y obvio que es así, pero de verdad necesitamos profundizar en la palabra y saber lo que Dios nos pide, ¿no? Y como decía, ¿no? Dios no quiere un pueblo religioso, por así decirlo, ¿no? Quiere un pueblo fiel a su palabra, obediente a su palabra. Y siendo
un poco. La única autoridad mayor de un creyente es la palabra de Dios. Podemos tener, digo mayor porque tenemos muchas autoridades, ¿no? Tenemos la policía, tenemos el presidente y podría seguir nombrando, ¿no? Pero la mayor autoridad de un creyente es la palabra de Dios. No hay otra autoridad mayor que nos mande, que nos gobierne, que es la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el alma y discierne, separa los pensamientos del hombre, ¿no? Y es así, hermano. Jesús le dice, yo le he dado tu palabra, pero ¿cómo llegó la palabra de Dios a nosotros, no? Porque capaz que escuchamos muchas veces en el mundo cómo saben que es la palabra de Dios y fue escrita hace mucho tiempo. Y vamos a 2 Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21. Si uno puede leer primero 2 de Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:21. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias. Timoteo dice, Pablo dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la escritura desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21:22 o 22:21. Bien. Es inspirada por Dios, toda. O sea, no hay palabra que no sea inspirada por Dios. Y esa palabra que también aparece en los dos versículos, inspiradas literalmente es como que Dios soplaba en ellos, que eran llevados por el Espíritu y así escribían la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a ver en Jeremías, ahora, Jeremías 1, de cómo Dios eligió a los hombres para que puedan escribir su palabra, ¿no? Jeremías 1, versículo 4, 5 y después leemos el 17. Leemos, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te certifiqué, y te di por profeta a las naciones. Versículo 17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y habla todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque no te haga yo quebrantar delante de ellos. Vemos que Dios, en su soberanía y en su poder, y en lo que es Él, elige a Jeremías ya antes de que él se formase, ¿no? Ya antes de que naciese, le dice, antes que te formases en el vientre te conocí y te di profeta a las naciones. ¿Y por qué Jeremías? Y no sé, Dios es soberano y hace lo que quiere, ¿no? También como eligió a Moisés por su mansedumbre y fe, como eligió a David por su corazón y valentía, y como eligió a muchos más, también eligió a Jeremías. Y resulta que Jeremías crece, ¿no? Nace, crece y un día Dios lo llama para que lleve su palabra. Y entonces, un día Dios le dice, bueno, habla en mi nombre. Y Jeremías dice, soy un niño, no sé ni hablar. Y no sé si fue excusa o real o de verdad, pero Jeremías dice eso, no sé hablar. Y Dios le dice, no digas eso porque lo que te mandé irás. Y bueno, Jeremías dice, está bien, va, lleva su palabra al pueblo. Y cuando Jeremías lleva su palabra, todos los que lo escuchan dicen, wow, qué palabra, y le festejan. Y dicen, es verdad, tenemos que cambiar esto, ¿no? ¿Es así? No es así. Hicieron un plan para matar a Jeremías, para prenderle, porque la palabra de Dios causaba algo en los que le escuchaban, ¿no? Y como pasa el día de hoy, la palabra de Dios causa un efecto y nadie la quería escuchar. Y hacen un plan para matar a Jeremías y Jeremías le dice a Dios, basta, no quiero hablar más en tu nombre, se acabó, no voy a hablar más en tu nombre. Y con todo respeto digo esto, me imagino a Dios ahí diciendo así que no quieres hablar más en mi nombre, no quieres decir lo que yo te digo que digas a mi pueblo. Y algo que me mata de Jeremías, que más adelante, si quieren, vamos hasta ahí, es
Jeremías. Jeremías 11 creo que es, porque no lo anoté. No, Jeremías 20, del versículo 7 al 9. Leemos. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, como cual se burlan de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré en su nombre. No obstante, había en mí, en mi corazón, como un fuego ardiente, metidos en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Como decía, ¿no? Jeremías le dice a Dios, basta, no quiero hablar más en tu nombre, porque cada vez que hablo en tu nombre tengo problemas, cada vez que hablo en tu nombre me maltratan, se burlan de mí, basta, no quiero hablar más en tu nombre. Y dice, hay un fuego dentro de mí, traté de sufrirlo y no pude, más fuerte fuiste tú que yo. Y Jeremías se acuerda de algo que Dios le dice, y está en el versículo 11, ¿no? Del capítulo 20, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión y jamás será olvidada. Y esto de Jeremías me habla de mismo nosotros, ¿no? Que a veces como Jeremías estaba mal, por así decirlo, tenía miedo de hablar de la palabra de Dios. Y me habla un poco de nosotros, ¿no? De cuando estamos mal por diferentes circunstancias. Leamos ese versículo 11 que dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y creo que hay situaciones que vamos a estar mal, siempre, ¿no? Que capaz que le decimos a Dios, no, basta, no quiero hacer esto, no quiero ir acá, no quiero hacer esto, pero Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Creo que muchas veces hemos estado varios días, personalmente lo digo, sin leer la palabra de Dios, sin orar, sin hacer lo que Dios me pide, y Dios me dice, yo estoy contigo como poderoso gigante, ¿no? Y avanzando un poco más, y bueno, la misma palabra que le dice a Jeremías, y Jeremías no puede contener, que fue vencido, es la misma palabra que hoy tenemos aquí en nuestras manos, hermanos. Y creo que, como decía, ¿no? Va mucho más allá de lo que nosotros podamos entender, porque es misma la palabra de Dios. Es infinita, es eficaz, es eterna y no hay otra, ¿no? Y es la misma palabra que tenemos aquí en las manos. Y no quiero que suene feo esto, no sé, lo voy a decir con todo el amor posible, pero el celular no es la palabra de Dios. Y creo que si tenemos Biblia, tenemos que traerla a la iglesia, ¿no? Después, o sea, es bueno tener la Biblia en el celular, es bueno tener la Biblia, leerla en el celular. Por ejemplo, vas en el ómnibus, entonces quieres leer la palabra de Dios, la tenés en el celular y la lees, y es bueno eso, y no estoy contra eso, ¿no? Pero la palabra de Dios es esta, ¿no? Yo no me imagino a Guías, yo no me imagino a David acá sentado con el celular en la casa de Dios, y no es para nadie, pero pasa, ¿no? Y creo que después, además que nos ayuda mucho el leer la palabra de Dios, ¿no? El tener la palabra de Dios. Después te dicen Nahum 1.4 y vos, ¿qué? Y lo buscás, índice. Y porque no sabés dónde está, ¿no? Y eso nos pasa, hermanos. Tenemos que tener la palabra de Dios, y si la tenemos, traerla, ¿no? Porque esta es la palabra de Dios. Bien, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, y después dice, es útil para varias cosas, ¿no? Y a veces leemos, capaz, solo un evangelio, porque lo entendemos, leemos Mateo, Juan, Lucas, y capaz que leemos números, pero leemos números y bueno, voy a estudiar números, y gracias a eso, soy un capo. Ya sabía que ibas a eso.
Capaz que leemos números, vamos a estudiar números y bueno, los primeros 2 capítulos no los estudio, no los leo. Y porque, bueno, tareas de los levitas, lo que tenían que hacer, nombramientos y para qué leerlos, ¿no? Y capaz que, bueno, leo Mateo, voy a leer Mateo. Y bueno, capítulo 1. ¿Y para qué leer el capítulo 1, no? Genealogía de Jesucristo. Este engendró a este. Y es muy importante leer toda la palabra de Dios, porque dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y si no leemos el capítulo 1 de Mateo, por ejemplo, nunca vamos a entender la vinculación del Mesías con los gentiles, ¿no? A través de 4 mujeres, Rahab, lo que era Rahab, ¿no? Y el amor de Dios que le tuvo. Tamar, también lo que era y el amor de Dios. Por eso es importante leer toda la palabra de Dios. Y les quería mostrar algo en Génesis capítulo 5. Si quieren vamos hasta ahí, pero no lo vamos a leer. Es algo que a mí me impactó y me llamó mucho la atención cuando me lo dijeron en un retiro. Y como decía, ¿no? Los descendientes de Adán. Y capaz que tenemos la creación, la desobediencia del hombre, Caín y Abel. Y bueno, llega el capítulo 5, descendiente de Adán, y lo salteo, ¿no? ¿Para qué leer los descendientes? Si son nombres nada más, ¿no? Y hay un mensaje tan profundo en esto, y que la verdad no es una casualidad. Yo lo voy a leer, y si estaría bueno si lo pueden anotar, que lo anoten, y después lo estudian, porque de verdad es algo que a mí me impactó mucho, ¿no? Ahí aparecen 10 nombres de los descendientes de Adán. Y el primero es Adán. Y vamos a ver lo que significa nombre y en hebreo también lo que es, ¿no? El primero es Adán, en hebreo sería Adam, casi parecido pero con M, y significaría hombre, humanidad. El segundo es Set, que en hebreo sería Set, y significaría nombre, nombramiento o asignación. El tercero, Enos, que en hebreo sería Enoch, y significa mortal. El cuarto, Caín, en hebreos, Keinan, que significa dolor o sufrimiento. El 5, Malaleel, que en hebreo significaría Malal-El, y el significado de Malal-El es Dios bendecido. El sexto, Jared, en hebreo, Shered, significa descenderá. El séptimo, Enoch, en hebreos, Shano, y significa maestro. El octavo sería Matusalén, en hebreos Matuselach, significa su muerte traerá. El noveno es Lamec, en hebreo Lemec, significa desesperados. Y el último Noé, que sería Noah en hebreo o Noach, y significa descanso. Y si nosotros unimos todos esos nombres y le diéramos un significado, saldría algo como esto. El hombre fue asignado a sufrir y ser mortal. El Dios bendecido descenderá y será un maestro, y su muerte traerá descanso a los desesperados. Y creo que esto no es casualidad, hermano. Yo creo que esto no es casualidad, porque en la Biblia no hay casualidades. Y yo cuando me lo mostraron, cuando lo vi, o sea, quedé impactado de verdad, porque de verdad muestra el poder de Dios, y ya en estos nombres mostrando que Él iba a morir por nosotros. Ya en estos nombres mostrando que Él tenía el plan de salvación, y hay una palabra que dijo Samuel Peremillo, de que antes que Dios diga sea la luz, dijo sea la cruz, ¿no? Y es así, hermano, y creo que con estos nombres lo que quiero decir es que toda la Biblia necesita ser estudiada. Toda la Biblia está para transformarnos del primer capítulo hasta el último capítulo de la Biblia. No hay capítulo, no hay versículo, no hay palabra que no esté para transformarnos, ¿no? Y ahora quiero hacer un paréntesis enorme de que toda la palabra no es para nosotros. Y lo que quiero decir es que todas las cosas, no tenemos que saber todas las cosas, ¿no? Vamos a Deuteronomio 29:29. Bien, leemos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Vamos de nuevo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Las cosas secretas
son para Jehová. Y lo dice claro, ¿no? Las cosas secretas dejárselas al Señor, el Señor sabe. Y muchas veces está de más estudiar la Biblia, está de más profundizar y lo necesitamos, pero las cosas secretas son para el Señor. Y poniendo unos ejemplos, ¿cómo saber a qué edad los bebés, hasta qué edad los bebés son salvos? Y bueno, no lo sé, el Señor lo sabe, porque es soberano. Adán tenía ombligo, y bueno, no lo sé, el Señor es soberano y Él lo sabe. La serpiente se arrastraba o volaba antes del pecado, y no lo sabemos, el Señor lo sabe. Y muchas veces queremos saber cosas que la Biblia no quiere, que Dios no quiere que nosotros sepamos, ¿no? Y dice las cosas secretas dejárselas al Señor, porque son de Él, no son para nosotros. Y tenemos que de verdad preocuparnos más por lo que de verdad sabemos y tenemos que hacer, que por lo que no sabemos, porque Dios no quiere que lo sepa, que lo sepamos, y nosotros a toda costa, o sale la verdad de nosotros para querer saberlo, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Muchas veces el Hijo de Dios como que tiene dos verdades. Y si esos son un ejemplo, si se puede entender, que el hombre tiene, el Hijo de Dios, dos verdades. La verdad divina, la verdad de Dios, la palabra de Dios, y la verdad mía, ¿no? La verdad que yo opino. Y la verdad absoluta de Dios es que Cristo viene, ¿no? Que Cristo viene es la verdad, la única verdad, entre muchas que hay en la palabra de Dios, que Cristo viene. Y la verdad mía es cuándo, ¿no? Bueno, cuándo viene. Esa es mi verdad y lo que yo opino. Bueno, tiene que haber primero un terremoto en Brasil o algo en otro lugar para que el Señor venga. O tiene que pasar esto, o yo opino que viene en 7 años, o ahora en este mes, o en 200 años. Y no lo sabemos, hermano. La verdad es que Cristo viene. Y es la verdad que Dios nos dice y lo que nosotros tenemos que respetar, ¿no? Una vez hablaba con un hombre hace no mucho y él me decía, Jesús nos prometió cosas maravillosas, y yo sí, es verdad, y Él nos prometió que vamos a tener lujos, que vamos a tener esto, aquello, que no nos va a faltar nada, que vamos a pedirle lo que sea y Él nos dará. Y yo corté, ¿dónde dice eso, no? Y entonces me dice, sí, en Juan 10:10 lo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? Y yo como muchas veces acomodamos la Biblia para nuestra propia para nuestro propio bien, ¿no? Y eso es como mentirle a Dios, ¿no? Porque estamos mintiéndole a Dios. La Biblia tiene una sola interpretación. Tenemos muchas maneras de aplicar la Biblia, pero tiene una sola interpretación. Tenemos el libre examen de estudiar la Biblia. La verdad tenemos libre examen de estudiar la Biblia y Dios nos manda eso, pero no tenemos libre interpretación a la Biblia, ¿no? Porque la Biblia tiene una sola interpretación. Está además informarse de la Biblia, porque la Biblia está para eso, para transformarnos a la imagen de Cristo. Vamos a Génesis 1:1. Igual, o sea, yo no vayan porque es solo. Pero dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esa misma palabra que creó todo, la misma palabra que creó los cielos, la tierra, que separó los mares, la misma palabra que te hizo a mí y a vos, ¿no? Es la misma palabra que hoy tenemos aquí en nuestras manos. Es la misma palabra que cambió nuestras vidas. ¿Y cómo sabemos que es la palabra de Dios? Y bueno, sé que cambió mi vida, que me transformó, sé que cambió muchas vidas de los que estamos acá. Sé que queman muchas Biblias por días, sé que la quieren destruir y no pueden, porque es la palabra de Dios y porque Dios la sustenta, porque es su palabra, ¿no? Dice la Biblia que, como decíamos hoy, que la palabra penetra hasta el alma y discierne los pensamientos del hombre. ¿Y por qué? Porque es la palabra de Dios. Y volviendo a Samuel 3, 1 Samuel, capítulo 3, leemos. Dice, el joven Samuel, el versículo 4, Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Primer llamado de Samuel, primer llamado que tiene, y él responde, heme aquí. Pero vemos que él responde, ¿no? Porque dice, heme aquí,
pero no tenía ni idea a quién le respondía. El versículo 5 dice, y corriendo luego Alí, dijo, heme aquí, o sea, lo mismo que dijo en el principio, ¿no? ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y yo me imagino a los dos, ¿no? Que habrán pensado, Elí, ¿qué? ¿Está escuchando voces? No sé, ¿quién? Y Samuel, ¿no? Volviendo a acostarse, se habrá olvidado los lentes y me llamó y lo encontró, no sé qué pensaba, ¿no? Y en realidad Samuel no sabía ni quién lo estaba llamando, ¿no? Y siguiendo, el versículo 6 dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Segundo llamado de Dios a Samuel. Y no tenía ni idea Samuel que lo llamaba a Dios, ¿no? Y va de nuevo a Elí, y ahí le dice, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. El versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No era que Samuel no conocía a Dios. El versículo 1 dice que Samuel ministraba a Jehová y que estaba en el templo y que servía, y por eso Dios lo eligió, ¿no? Sino que Samuel todavía no era profeta y no había conocido la palabra de Dios para ser profeta. El versículo 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Tercer llamado a Samuel de parte de Jehová. Y se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y no sé si Elí no entendía que Jehová llamaba al joven, capaz que podía haber tenido muchos llamados más de parte de Dios, ¿no? Y Elí entendió que Jehová llamaba a Dios. Y el versículo 9 dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en el lugar. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Pero lo loco es que en el versículo 4 ya Samuel le respondió. No sabemos a quién, porque no sabemos a quién le respondió, pero Samuel respondió, ¿no? Dice, heme aquí. Y la misma palabra de Dios dice, respondió, heme aquí. Pero no tenía ni idea de que Dios lo estaba llamando. Tuvo que decirle, Elí, es Dios quien te está llamando, contesta, y responde al llamado de Dios, dile, habla que tu siervo oye, ¿no? Y le faltó una palabra a Samuel, que es Jehová, ¿no? Porque Elí le dice, habla Jehová porque tu siervo oye. Y Samuel dice, habla porque tu siervo oye. Pero lo principal era que se lo estaba diciendo a Dios. Por eso Dios no le responde cuando él dice aquí en el versículo 4, ¿no? Porque no tenía ni idea quién lo estaba llamando y no se lo decía a Dios. No le dijo a Dios, heme aquí. No sabemos a quién se lo dijo. Supongo que se pensaba que estaba Elí ahí al lado de él. Pero en el versículo 10 sí se lo dice a Jehová. Le dice, habla porque tu siervo oye. Y capaz que es bueno que venga un hermano y te diga, che, mirá que Dios te está llamando, ¿no? ¿Y cuántas veces Dios nos tiene que llamar a ser obedientes? ¿Cuántas veces Dios me tiene que llamar a ser obediente a su palabra, a ser obediente a lo que me pide? ¿Cuántas veces Dios me tiene que llamar a vivir una vida en santidad? Separados del mal, separados del pecado, separados para Él. ¿Cuántas veces Dios me tiene que llamar a amar a los hermanos, ¿no? ¿Cuántas personas en el mundo están necesitando que les digas Dios te ama? ¿Cuántas personas en el mundo están necesitando de Cristo y que nosotros podamos vivir en amor y mostrar que Cristo es verdad? ¿Cuántas veces Dios me tiene que llamar a vivir su palabra? A leerla, a aplicarla, a profundizar en su palabra, a serle fiel. ¿Cuántas veces Dios me tiene que llamar a vivir una vida en oración? Es decirme, che, vení, orá, necesitas orar. Y creo que la otra vez, el viernes estábamos justamente en una reunión de oración y algo que me tocó mucho, no sé si me acuerdo muy bien las palabras, pero él que hablaba decía de que yo oro, por ejemplo, 2 minutos en el día o 5, y eso es la importancia que le doy a la oración. 5 minutos al día, 10 minutos al día, 20 minutos al día. ¿Cuánta importancia le doy a la oración, no? ¿Cuántas veces Dios me tiene que llamar a servir como lo que soy, el siervo de Él, ¿no? ¿Cuántas veces Dios me tiene que llamar a decir servime? No porque yo lo necesite, sino no porque Dios diga yo lo necesite, sino porque mismo nosotros lo necesitamos. ¿Cuántas veces Dios me tiene que llamar a predicar el Evangelio? En este mundo
que está en tinieblas, perdido, ¿cuántas veces Dios me tiene que decir y llamar a predicar el Evangelio? ¿Cuántas veces Dios me tiene que llamar a dar? Sin pedir nada a cambio, sino a dar porque Dios me lo pide así, ¿no? Dios nos llama también cuando vemos a un hermano servir, Dios te está llamando a servir. Dios te llama cuando ves a un hermano amar a otro hermano, Dios te está llamando a amar como ama al hermano. Y creo que es difícil todo esto, y no es que salga de nosotros, sino que sale de Dios de nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada. Y muchas veces nos olvidamos de estas cosas, ¿no? Y bueno, cuando pasa ese momento de estar mal, de no querer ni leer su palabra, de no acercarme a Dios, de estar como apartados, así decirlo, de su palabra, de su amor, Dios en esos momentos me ha tenido que dar con un palo y darme. No es así, hermano. Dios no nos da con un palo en un momento. Y yo creo que si estás mal, en ese momento Dios se sienta al lado tuyo y te dice, levantate porque yo estoy contigo, ¿no? Ese Dios que abrió el mar rojo, ese Dios que de la columna de fuego, ese Dios que descendió del cielo, estando en su trono a morir a nosotros, se sienta al lado tuyo y te dice, levantate porque yo voy con vos. Yo morí por vos, y si te piensas que te voy a dejar solo ahora, no es así, sino que levantate, toma mi mano y seguime, ¿no? Que de mi mano nadie te podrá sacar. Y es así, hermano. Dios está siempre al lado de nosotros, y Él te dice, aunque lo más pesado que pueda hacer, llevar mi cruz, yo voy contigo y te ayudo. Y tenemos que recordar eso, ¿no? Y en esos momentos de capaz que no queremos hacer nada, que no queremos leer su palabra, es muy importante no darle lugar al diablo, ¿no? Y darle lugar al diablo es como, bueno, yo preciso un consejo y voy a la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios no me gustan los consejos de la palabra de Dios, pero sabemos que es lo mejor. Y bueno, capaz que voy, le pido un consejo a mi hermano, voy, le pido un consejo a otro hermano, y ahí está el diablo, ¿no? Esperando dar su consejo, y no le demos lugar al diablo para que nos dé su consejo, porque el consejo del diablo siempre está ahí, siempre está en nuestra mente, y es muy importante no darle lugar al diablo para que se meta en nosotros, ¿no? Porque es eso cuando pensamos y cuando le damos el lugar al diablo, es en ese momento cuando yo no puedo orar a Dios porque caí de nuevo en esto. Yo no puedo orar a Dios porque me alejé de Dios y siento que sé que soy un pecador y caí de nuevo en esto, y cómo voy a orar de nuevo a Dios cuando Hebreos dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y pronto socorro. Y es así, hermano. Dios murió mismo por eso, para que nosotros podamos ir a Él como nuestro socorro, ¿no? Vamos justamente a Hebreos, a ese capítulo. Hebreos 4:16, si alguien lo puede leer. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias. En esos momentos de desánimo espiritual, siempre el ánimo y las fuerzas vienen cuando entramos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y socorro. Ni 10 segundos antes, ni 10 segundos después, sino en ese momento, entrar confiadamente al trono de la gracia. Si estamos débiles en la fe, por así decirlo, necesitamos volver de nuevo al Señor, necesito volver de nuevo a su palabra, necesito orar. Y si hoy estás aquí y no tenés a Cristo, es lo más feo que podés ser, ¿no? Lo más feo que podés hacer, lo más feo que sos, por así decirlo, y no quiero que suene feo, pero si no tenés a Cristo estás muerto espiritualmente y te vas al infierno. El Señor también te está haciendo un llamado. En Apocalipsis dice, yo te estoy llamando a la puerta, si abres, comeré, cenaré contigo, ¿no? Y Dios te está llamando a que lo puedas recibir como tu Salvador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Dios te está llamando. O sea, la respuesta la tenés vos, ¿no? Vos decidís si vas a abrir la puerta, si te querés ir al cielo, si querés recibir a tu Salvador personal, tener una vida
no de lujos, pero sí de gracia, una vida de misericordia, una vida de verdad, una vida llena de esperanzas, de promesas que Dios te da, ¿no? Y los que ya estamos en esta carrera, los que ya estamos en este camino estrecho, angosto, pero lleno de vida y de luz, tenemos que seguir en este camino cerca del Señor, ¿no? Para terminar quería leer un versículo que está en Romanos 13:11. Hasta ahí. Bien. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nuestra salvación cuando creímos. Y es así, hermano, es hora de levantarnos del sueño y decir como dijo Samuel, habla porque tu siervo escucha, ¿no? Habla porque tu siervo oye y puede decírselo de corazón. ¿Oramos? Nuestro Dios y Padre celestial, gracias Señor por tu palabra, Señor, gracias Padre, porque sabemos que siempre estás con nosotros, Señor, a pesar de lo que somos, Padre, de lo que hacemos, Señor, tú nunca nos dejas, Señor. Tu gran amor, Señor, nos sostiene, tu gran amor, Señor, nos lleva y sabemos que sin ti, Señor, nada somos, Padre. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, Señor, por tu gracia, gracias por tu palabra, Señor, porque hoy la podemos tener aquí, porque sabemos que es la verdad, Señor, y necesitamos cada vez más de ella, Señor. Gracias, Señor. Dejamos este tiempo en mis manos, en el nombre de Jesús. Amén.